clase pasada empezamos a estudiar un discurso hasídico, un Maimer Hasid del Rebbe Maharash. Este es un discurso hasídico que no es muy largo, no es muy complejo tampoco, que el título del discurso es ¿cuál es el asunto de Rosh Hodesh? ¿Qué significa el concepto de Rosh Hodesh? El comienzo de cada mes. Pero, ¿por qué estamos estudiando este discurso? Porque en realidad el discurso habla de qué significan las mujeres. El discurso explica, empezamos a explicar, no lo terminamos por supuesto, Dios mediante hoy vamos a avanzar. El discurso plantea cuál es todo el asunto de la historia del becerro de oro. Sabemos que las mujeres, así nos cuentan los Jajomim, nuestros sabios, así aparece en los Midrashim, las mujeres no participaron de todo el asunto del pecado del becerro de oro. Por cuanto las mujeres no participaron en toda esa historia, entonces Hashem, por así decir, una forma de decirlo nada más, les regaló Rosh Hodesh, es decir, el comienzo de cada mes, las mujeres no hacen trabajos hogareños, ni lavar los platos, ni lavar la ropa, etc. El Rebbe plantea en este maimon, en este discurso, ¿por qué? No es que esté mal, Haz v'shalom, no hay ningún problema con eso. Pero la pregunta es, ¿qué relación hay entre el hecho de que las mujeres no participaron del becerro, de la historia del becerro de oro, con el hecho de que no trabajan en Rosh Hodesh? Podría haberles regalado alguna otra cosa, qué sé yo, una ropa linda, o cada tantos días hay que hacer tal cosa, hay que salir a tal lugar. No, en Rosh Hodesh no trabajan. Y la pregunta obviamente es, ¿por qué? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? El Rebbe empezó a explicar, la vez pasada vimos 2 capítulos de Maimar, el Rebbe empezó a explicar el concepto de qué significó la historia del becerro de oro. Y primero el Rebbe dijo que hay una historia con Paroi Melech Mitzrayim, el faraón, cuando Moshe Rabbeinu fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que el faraón le contestó es Lo yodaiti es Hashem, yo no conozco a Dios. Viene Moshe Rabbeinu, pide sacar en nombre de Dios al pueblo de Israel de Mitzrayim, y Paro le contesta ¿en nombre de quién? No tengo por qué enviar a nadie. Lo yodaiti es Hashem, yo no conozco a Hashem. El Rebbe explica, no es que, esto es un resumen digamos de la clase pasada y después avanzamos, no es que Paroi no conocía a Dios. Paroi mismo, en su mundo, digamos, donde él vivía, era religioso. Era un tipo extremadamente creyente. Tenía sus dioses, sus ídolos, etc. Pero él no conocía al Dios de Israel, al Dios que Moshe Rabbeinu estaba mencionando. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que no conocía tal deidad y conocía tal otra deidad y este sí lo conocía y el otro no. El Dios de la India no lo conozco, el Dios de Pakistán sí lo conozco. No. Moshe Rabbeinu venía en nombre de Havaye. Havaye significa, es la forma simplemente coloquial de referirnos al nombre de Hashem de 4 letras. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Y esto representa Haya, Hoy, Bebeir. Fue, es y será todo al mismo tiempo, o sea, el infinito. El infinito. Esto es lo que, cuando uno observa el versículo desde una perspectiva un poco más profunda, esto es lo que Paroi estaba diciendo. Loyo daite Havaye. Eso que me estás diciendo infinito, que fue, si será, etcétera, eso yo no sé de lo que me estás hablando. No entiendo. Y de hecho, el Rebbe trae, y lo vimos varias veces en la clase pasada, las naciones del mundo llaman a Dios Eloiká de Eloikaya, el Señor de los ángeles. Eloiká es el Señor, el que manda, por así decir, por sobre Eloikaya, por sobre los malajes. Y el Rebbe explicó que Dios estableció un sistema en el cual las constelaciones, las estrellas son una herramienta a través del cual la energía divina llega al mundo. Y Dios está, por supuesto, por encima de estos Elohim, de estos malachim, de estos ángeles. Pero cada nación recibe su energía vital a través de alguno de estos malachim, a través de estos Elokaya, de estos ángeles. Lo que Pablo le estaba diciendo a Moshe Rabbeinu es, yo no sé de qué se trata este Dios infinito del que me estás hablando, que me decís que está por encima de todo. Yo conozco el Elokaya. Yo conozco al ángel que gobierna sobre Mitzrayim, Egipto, conozco al ángel que gobierna sobre Yaván, el Rebbe trajo el ejemplo de Grecia, y así sucesivamente. Y ellos dicen, no solamente que están estos malachim, estos ángeles, sino que ellos dicen que estos ángeles tienen libre albedrío. Es un error, por supuesto, y lo hablábamos y lo charlamos en la clase pasada, pero ellos opinan que el ángel puede darte energía o no darte energía. Y en base a esto, entonces corresponde, y esto lo explica Rambam también al comienzo de las alojes de las leyes de Avodah Zara, corresponde servirlos. Porque si vos le traes un lindo korban, una linda ofrenda, y le decís lindas palabras a este ángel,
En la opinión de ellos, vas a tener más ashpoe, más energía, más vitalidad, llámese dinero, salud, alegría, lo que sea que la persona quiere. Y este es el comienzo del concepto de Avodah Zarah. Hay que servir a estos ángeles para tener más. Esto es lo que ellos pensaban. Por eso cuando, de vuelta, Moishe Rabbeinu fue hacia Paroi, y con esto vamos a comenzar en el texto de vuelta, Moishe Rabbeinu va hacia Paroi para dejar salir al pueblo de Israel en nombre de Avaye, de Eloiká, de Eloikaya, es decir, el Señor que está por encima de estos malachim, y Paro le dijo, no sé de lo que me estás hablando, yo tengo al malach de Mitzrayim, al ángel que gobierna Mitzrayim, en el Sefer Daniel está mencionado varios malachim, sobre varios pueblos, 70 malachim, 70 pueblos, al final de Payas Noyach también. La cuestión es que Paro dijo, yo tengo mi ángel, yo tengo aquel que me da a mi ashpoe, mi energía. Y la realidad es, terminando el resumen ahora sí realmente, que son que Garzen Boy. Son como un hacha en manos del leñador. El hacha, lo único que hace es una herramienta para ayudar al leñador a bajar un árbol. Con las manos no vamos a poder romper un árbol, cortar un árbol. Entonces tenemos el hacha. Pero a nadie se le ocurre decir que el hacha cortó un árbol. Es el leñador el que cortó el árbol, a través de un hacha, pero es el leñador el que cortó el árbol. De la misma manera, el Rebbe lo explica en la clase pasada, nadie puede decir que es el ángel tal o cual el que realmente da, es la fuente de energía para tal o cual pueblo. Es Dios. A través de un malach, a través del ángel. ¿Por qué es así? Porque Dios estableció el sistema así. ¿Cuál es el problema? Podría haberlo establecido de otra manera. Preguntaríamos de la otra manera también. ¿Por qué? Imaginame. Es verdad. Se puede. Pero el punto es que el sistema funciona así. Y esto es lo que Paroi, digamos, discutió con Moishe Rabbeinu. Ahora sí, avanzando en la cuestión, en lo que sería el tercer capítulo, el Rebbe plantea que es un grave error, es un error realmente en manos de estos pueblos, digamos, naciones o personas que dicen que Dios no es más que Eloiká de Eloikaya, que el Dios es el Señor de los señores. ¿Cuál es el problema con esto? Porque si nosotros vamos a decir que Dios es el Señor por sobre los señores, pero los señores tienen libre albedrío, etc., tenemos un grave problema. Hashomayim, es un versículo, un posuk. Hashomayim, Shomayim Lashem, Ve'oretz Nosan Libnei Adam. Los cielos son los cielos para Dios, y la tierra se la entregó en manos de los seres humanos. Es decir, Dios no está involucrado en los asuntos del mundo. Se fue a pasear, se fue a dormir, se fue a comer o lo que sea, y no está ocupado de los asuntos materiales del mundo. Y en la opinión de ellos, esto en realidad es una virtud de Dios. Dios es tan elevado y tan espiritual y está en el Shomayim, en los cielos, que se va a ocupar de un pequeño gusano como yo. Como dijo David Amelech, Parush, yo soy un gusano, le dijo a su suegro, Shaul, ¿qué tengo que ver yo? No soy nadie, no soy nada. Cuando dije, yo soy un gusano, no soy un ser humano. Varias veces dijo David Amelech, que no es nadie, no es nada, etc. Entonces, si Dios es tan espiritual y tan elevado, ¿qué tiene que ver conmigo? No se va a ocupar de mí. Yo no soy un nada. Entonces, con esta idea, lo que quieren hacer es apartar a Dios del mundo material. Decir que no tiene nada que ver con nosotros. Y esto es un error. ¿Por qué es un error? Si antes trajimos un paso, un versículo, Shomayim, Lashem, ahora no sale nada. Los cielos son los cielos para Dios y la tierra la entregó en manos de los seres humanos. Aparentemente es real. Entonces el Rebbe trae otro versículo para explicarnos que eso no es así. El versículo dice, lo decimos en el Hallel, cada vez que hay un Rosh Chodesh justamente, o un Yom Tov, Hamagvi la Shaves, Hamashpili la Bashomayim Oaretz. El versículo dice que Dios es Magvía, se eleva, Magvi la Shaves, para asentarse en los cielos, etc. Una cuestión espiritual, digamos, pero a su vez, Mashpili Bashomayim Oaretz, Él desciende tanto en los cielos como en la tierra. Vamos a ver en el texto ahora en un minutito. La cuestión es que en la práctica, para Dios, tanto el cielo como la tierra son poca cosa, por así decir. Son insignificantes frente a Él. No es que el cielo es, en hebreo se dice Be'erech, es comparable. Dios es espiritual, el cielo es espiritual. Bueno, Dios puede estar en el cielo, pero la tierra no, la tierra es material. En la práctica no. Mashpili, Ashpala, algo que es humilde, digamos, que es bajeza para Él, tanto el cielo como la tierra son en la práctica bajeza para Él. Vamos a ver en el texto. Vamos a empezar de vuelta el tercer capítulo. Sin embargo, en la realidad, esto es un error para ellos.
en la shita, en la forma de pensar de Paro y Melech Mitzrayim, de Faraón, por cuanto el versículo dice, Makvi los Shaves, aquel que se eleva para asentarse, él desciende para observar tanto el cielo como la tierra por igual. Por lo tanto, el pueblo de Israel somos más minim, somos creyentes, hijos de creyentes. Y el Talmud dice, son diferentes frases que aparecen en diferentes lugares, el Rebbe las está combinando acá, el Rebbe Maharash las está combinando. Ein Mazal Israel, no hay un Mazal, no hay un ángel que gobierna por sobre el pueblo de Israel, como mencionamos en el capítulo anterior, diferentes Malojim que gobiernan sobre diferentes pueblos, que entre paréntesis ya dijimos, no son más que como un hacha en manos del leñador, etc. Pero la cuestión acá es, Ein Mazal Israel. Hay varias formas de entender esta frase del Talmud, pero en el contexto en que el Rebbe lo está mencionando, no es que nosotros tenemos un malach por encima de nosotros, que la energía divina viene hacia nosotros a través de ese malach, etc. No, no es así. Nosotros sabemos, yoidein, sabemos, y después el Rebbe dice, ma'aminim, y tenemos fe, son diferentes cuestiones, el saber y el tener fe, en la providencia divina, la supervisión divina, en forma de ashgacha protis, providencia particular. Dios está particularmente ocupado, especialmente ocupado de cada uno de los detalles del universo entero. Sobre cada cosa que ocurre, y que existe aquí abajo en la tierra, y que hay en el agua por debajo de la tierra. Esto parafraseando otro versículo, Parshas Vayzhana. Y por eso Moshe Rabbeinu le dijo a Paroi, al faraón, cuando golpeó con las plagas a todo Mitzrayim, ¿para qué son esas plagas? ¿Cuál es el objetivo de esas plagas? Para que sepas que no hay como yo, dice Dios, digamos, en toda la tierra. Yo soy el que gobierna todo. En toda la tierra, realmente, literalmente. No hay cosa que se escape, por así decir, a la supervisión divina. De la misma manera, Moshe Rabbeinu le dijo a Pablo, para que cuentes y relates sobre mi nombre en toda la tierra, que cada partícula de la tierra sepa y entienda que Dios es el creador. Y esto ya sé que puede ser que suene raro, porque uno puede decir que las partículas de tierra entienden. Decimos en Rosh Hashanah, en el Daven, en el rezo, que sepa toda cosa creada, que tú la creaste. Y dicen del Alter Rebbe, es una historia interesante sobre Rosh Hashanah, que el Alter Rebbe solía rezar en un stender, en un lugar donde él apoyaba su libro para rezar, de pie, etcétera, o sentado. El Alter Rebbe no se movía de ahí hasta que el stender, que era de madera, entienda, yeida, sepa que Dios lo creó. Sea lo que fuera que quiere decir, yo no soy el Alter Rebbe, no estamos en ese nivel tampoco, y no sé qué quiere decir que la madera entienda que Dios la creó. No sé. Quizás el ángel, el malach de la madera, no lo sé. Pero el punto es que sabe, le dijo Moishe a Paroi, en toda la tierra no hay como yo. Yo superviso absolutamente todos los asuntos de toda la tierra, sin excepción. ¿Para qué le dijo Moishe esto a Paroi? ¿Y para qué eran necesarias las plagas? Para que Paroi sepa estas cosas. Esto es para sacarlo, digamos, de su error y de su opinión de que, como dijimos en el capítulo anterior y un poquitito en el resumen, Dios dejó la tierra, se fue. Y ahora la que gobierna y maneja la tierra son los mazales, las constelaciones, los malajes, los ángeles, etc. Y Dios no tiene nada que ver con esta tierra. Bueno, justamente para sacar a Paroi de ese lugar, vinieron las plagas y Moshe Rabbeinu le dijo, el objetivo de estas plagas es para que vos sepas que yo soy el que gobierna por sobre todas las cosas. En común, y dijo, no hay nada como yo en toda la tierra, justamente. Es decir, que no hay nadie que pueda quejarse, por así decir, contra Dios, cuando viene Dios y quiere cambiar la conducción natural de las cosas. No hay nadie que pueda decir, no, pero a mí me parece que no existe. No existe. Dios puede hacer lo que Él quiera en cada situación. Y la supervisión divina, es decir, la conducción de todas las cosas del universo, está en la tierra también, aquí abajo, en cada detalle de la tierra. Y esto es como la fe y conocimiento, de vuelta a estos dos conceptos, que no son lo mismo,
en el pueblo de Israel, que somos Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, de vuelta, creyentes, hijos de creyentes, y sabemos, porque recibimos de Moshe Rabbeinu, y él de boca de Dios, como dice la Toira, y sabrás hoy, y lo pondrás en tu corazón, que Dios es el Señor. ¿Qué significa Valle hu Elohim? Acá no es el lugar en donde el Rebbe explica esto ampliamente, pero para tener la idea de lo que está haciendo referencia al Rebbe, dijimos antes que el nombre de 4 letras de Hashem, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, representa Haya, Hoi, Ve'ir. Fue, ese y será aquello que es trascendental, aquello que trasciende barreras de todo tipo. Esto es el Shema Valle, es el nombre de Dios, de vuelta, trascendental. El nombre Elohim, cuando uno suma las letras de las palabras, el nombre Elohim suma igual que las letras de la palabra Hateva, la naturaleza. Es decir, hay una expresión divina sobrenatural, infinita, y hay una expresión divina finita, natural. Es el mismo Dios. Como dice la Toira, hay que ponerlo en el corazón porque no es tan no es tan simple, pero en la práctica, ¿qué es lo que hay que poner en el corazón? Es el mismo. El infinito y el finito, al fin y al cabo, es lo mismo. Es el mismo Dios. Y no hay otro en los cielos arriba, en la tierra abajo, etc. Es decir, Paroi dijo, el faraón le dijo a Moshe Rabbeinu, mi Abaye, ¿quién es Dios? ¿De qué me estás hablando? Pero, por cuanto Paroi dijo, y de vuelta somos precisos con las palabras, por cuanto Paroi dijo, mi Havaye, ¿qué es lo que Paroi no conocía? El nombre de Dios que expresa su infinitud. Pero Elohim sí lo conocía. El nombre de Dios que expresa la naturaleza, esto sí lo entendía Paroi. Esto sí. Es decir, el concepto de la palabra Elohim, que representa el nombre Elohim, representa Koyach. Como vemos, acá el Rebbe no lo trae, pero como vemos, acá el Rebbe trae un pasuk de Yehezkel. Es Eilei haaretz lakach, los poderosos de la tierra tomó. También Lavan le dice a Yaakov, yo tengo fuerza en mis manos para hacerle daño a ustedes. Quiere decir que la palabra Eil significa fuerza. Entonces cuando decimos el nombre Elohim, representa también el concepto de fuerza, la fuerza vital del universo entero. Y como le dijo también Yosef a Paroi, Elohim Yanes Shloim Paroi, Elohim va a contestar qué significan los sueños de Paroi. Evidentemente, cuando Yosef le dijo a Paroi, Elohim va a contestar qué te pasa a vos, Paroi le dijo, ¿y qué? ¿Quién? Elohim. No conozco a Elohim, ¿de qué me estás hablando? Paroi no dijo nada, aceptó. Y escuchó la interpretación de los sueños, le pareció bien, etcétera, etcétera, de las 7 vacas rojas, las 7 vacas flacas con las 7 vacas gordas, etcétera. Pero si Paroi no hubiese conocido a Elohim, Paroi hubiese preguntado, ¿quién? ¿Quién es el que va a decir qué me pasa? Paroi no dijo nada. Pero cuando Moshe Rabbeinu vino diciendo, Avaye, dije, ok, ¿quién? Lo yodaitis Avaye. Yo no sé de quién es, de qué se trata. ¿Qué significa esto? Que Paroi entendía quién es Elohim y no entendía o no quería entender lo que sea. ¿Quién es Avaye? ¿Qué significa esto? Paroi entendió, de acuerdo a su lógica, que la fuerza vital, en el momento en que Yosef le dijo, de vuelta, volviendo a la cuestión anterior, que Yosef le dijo, Elohim Yanes Shloim Paroi, Elohim te va a decir qué te pasa con tus sueños, etc. Paroi entendió, ¿qué es Elohim? Es la fuerza vital del mundo entero. Y él me va a decir qué me pasa a mí. Pero no son dos cosas separadas, independientes, Avaye y Elohim, sino que en realidad Avaye y Elohim son la misma cosa. Es decir, que todas las fuerzas que dan energía al mundo son ellas mismas Avaye. Como dice el versículo, que te da fuerzas para tener energía, para vivir, etc. Es la misma persona, entre comillas. No son personas, Hasbe Shalom, Dios libre y guarde, pero estos dos nombres, al fin y al cabo, Kula y Had, Avaye y Elohim, Kula y Had, son la misma cuestión, que está ampliamente hablado y charlado en Hasides, en diferentes discursos hasídicos. De hecho, hay quienes dicen que Hasides, de lo único que habla es Achdus Avaye, la unicidad de Dios. Esto es Hasides. ¿Qué es la unicidad de Dios? ¿Que hay uno solo?
Es algo payo, es algo lógico, lo dice Rambam también al comienzo de su libro. No tiene ningún sentido decir que hay más de un Dios. Porque entonces tendrían límites donde empieza uno, donde termina el otro, etcétera. No tiene sentido. La cuestión entonces que no es que es uno y no es más que uno. Es lo único que hay. Y todas sus expresiones al fin y al cabo son lo mismo. Son Él, Dios. Y este Avaye, este Dios, es el que es Mashgiach, es el que supervisa con supervisión particular todos los caminos de cada ser humano para darle a cada ser humano de acuerdo a su camino, de acuerdo al fruto de sus propias acciones y pensamientos. Es Dios el que da absolutamente todo, como lo da a través de los sarim, a través de los ministros, estos malachim que hablamos anteriormente, y las fuerzas que dan energía, que no son más que Garzen Beyada Hoitzev Boy, como un hacha en manos de un leñador. Y esto es lo que dice el versículo, esto es lo que dice el versículo, en los cielos arriba, en la tierra aquí abajo, no hay otro. No hay otro. Es decir, así como en los cielos arriba, es decir, incluso de acuerdo a lo que opinan y digamos, lo que opinaban las otras naciones, los otros pueblos, etc., que la gloria divina está solamente en los cielos, ellos opinaban así. Nosotros decimos, eso mismo está en los cielos, Dios se ocupa de todo lo que pasa en el mundo espiritual, por así decir, exactamente lo mismo está en la tierra, las cosas materiales también. Y no solamente esto, Ein Oid Klal, dice el Rebbe, no hay otro en absoluto, no hay otra cosa. Es decir, el Rebbe explica que no hay otro, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza que el Mazal tiene, el ángel de tal o cual pueblo, por ejemplo Mitzrayim, como estamos hablando acá, Yavan, como trajo el ejemplo el Rebbe, Egipto, Grecia, etc. La fuerza de este Mazal, de este Zar, que da energía al mundo, como por ejemplo Metat, Metatron, lo que sea, diferentes nombres de Malachim, de ángeles, que se considera como el Malach, a través del cual viene toda la energía material y física al mundo, no es absolutamente nada frente a Dios. Por eso dice Ein Oid, no hay otra cosa. Ni siquiera es comparable con el Oid, con aquello secundario a Dios. Nada. No tiene su fuerza propia. No hay Oid, no hay otra cosa en absoluto. Es decir, así como el hacha no es algo agregado al artesano que actúa a través del hacha, el hacha no es una parte del artesano. ¿Y por qué es así? Porque uno podría preguntar, ok, pero al fin y al cabo el artesano sin el hacha no puede hacer nada. Entonces el hacha, si bien no se vuelve parte del artesano, pero el hacha es algo agregado a la mano del artesano para cortar un árbol. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Por un lado me está diciendo que no hay otra cosa excepto Dios, Él es todo lo que hay, y Él es todo lo importante, etcétera, y el resto es insignificante, no cuenta nada. Y después el Rebbe mismo trae, es como el hacha y el artesano. Pero pará, el hacha y el artesano son dos cosas diferentes. Punto número uno no es más que un ejemplo. Punto número dos, el Rebbe explica, porque el hacha no tiene libre albedrío, no tiene elección propia para hacer o no hacer. Y toda la elección en todo lo que haga, el hacha, en general o en particular, si lo va a hacer bien, si no lo va a hacer bien, todo depende y está en manos del artesano. En cómo el artesano capte y sepa su arte, su oficio, etc. Entonces el concepto del hacha y el leñador, en este sentido, es exactamente igual al concepto de los malojim y Dios. Porque el único que tiene libre albedrío es Dios. Los malojim no. Paro y pensaba que los ángeles tienen libre albedrío. Entonces hay que rezarles, etcétera, como dijimos en la introducción del capítulo de la clase de hoy, perdón. Pero la realidad es exactamente igual que el hacha y el leñador. Así como el hacha no tiene libre albedrío y el único que puede hacer o no hacer es el leñador, de la misma manera, el malaj, el ángel, no tiene libre albedrío y el único que puede hacer o no es Dios. Y por lo tanto, por cuanto el hacha no tiene libre albedrío, por lo tanto, no se relaciona en absoluto el resultado, la acción, con la herramienta. Nadie dice, qué lindo árbol que cortó el hacha.
qué hermoso cuadro que hicieron los pinceles. No existe una cosa así. Ningún tonto diría esto. Sino que al único que se le puede decir, sobre quien se puede decir que hizo algo, es el human, es el artesano, es el experto, que a través de los pinceles pintó un cuadro, que a través del hacha cortó un árbol. Él es aquí la gente dice, qué hermoso cuadro que pintó tal o cual artista. Mirá la madera que cortó tal o cual leñador. Y así sucesivamente. Y aquello que está escrito Ein Uman Beloy Keilim, no existe un artesano sin herramientas. O sea que aparentemente el artesano no podría hacer nada sin las herramientas. La idea no es que la herramienta es quien hizo algo. No es así. Sino que sin la herramienta no sale del ocultamiento a la revelación la fuerza y la capacidad del artesano. Y es como si no existiese. Vos tenés un artesano que todavía no pintó ningún cuadro, pero que sabe pintar muy bien, etc. Hasta que no pinte un cuadro, nadie lo va a llamar un artesano. Nadie lo va a llamar un artista. Es un ser humano común y corriente. Cuando ese artista pintó con los pinceles y las pinturas, etc., la gente dice, oh, mirá el arte que está en el interior de esta persona. Mirá el arte de esta persona. No necesita... Ahora se ve. Antes no lo veíamos y ahora lo podemos ver. Entonces el concepto de esa frase, Ein Uman Beloy Kli, no hay artesano sin herramientas, lo que representa es, la herramienta es justamente una herramienta, valga la redundancia, para que el artesano pueda sacar su capacidad de la revelación, la pueda revelar, se pueda ver, pero no que la herramienta hizo algo, no que tiene libre albedrío para hacer esto o aquello. De la misma manera vamos a entender cada detalle en el mundo material. En los objetos, en los objetos inanimados, en las plantas, en los animales, en los seres humanos. A pesar que cada una de estas especies en general y cada individuo, digamos, de esta especie en particular tiene una fuerza y una energía vital particular. No es lo mismo la energía vital de una piedra que de una planta, que de un animal, que de un ser humano, son todos diferentes. Aún así, no son algo agregado a la esencia misma de Dios. De vuelta, estamos definiendo algo agregado a Dios, algo que tenga libre albedrío además de Dios, o por sobre Dios, lo que sea. Este es el concepto que el Rebbe está diciendo. Como dijimos antes, en Hasidus se habla de Achdus Hashem, y es una avoida, es un trabajo muy largo, y meditación, y pensarlo una y otra vez, etc., como en la práctica, Ein Oid Milvado, y no hay otro excepto Dios, Ein Oid, no hay otra cosa excepto Dios, el mundo no es una contradicción, el mundo material, que la Torah misma dice que existe, porque la Torah empieza Breishit para Elohim, la Torah misma dice que el mundo existe. Entonces no podemos decir que el mundo no está, pero si lo único que hay es Dios, ¿qué es el mundo? Ok, es verdad, es una avoida, es un trabajo, y es un trabajo arduo, extremadamente arduo, pero Davar Noisaf, algo agregado a Dios más allá de ese trabajo, en este contexto quiere decir, ¿hay algo que tenga libre albedrío por sobre Dios? Incluso si todavía no pudimos, entre comillas, terminar, porque nunca termina, pero no importa, terminar el trabajo de decir, Ein Oid Milvado, no hay otro excepto Él, Ein Oid, no hay otro, Achdus Hashem, lo único que hay es Dios, ok, no estoy en esa madreiga, no estoy en ese nivel todavía. Pero ¿existe algo que tenga libre albedrío por sobre Él? No. Este es el contexto de lo que está hablando el Rebbe en este Maimon. Entonces está el Kli, está la herramienta, está el human, está el experto, digamos, el trabajador. ¿La herramienta tiene libre albedrío? No. Entonces cuando el trabajador necesita esa herramienta para cortar el árbol, el hacha para cortar el árbol, los pinceles para pintar, etc., el pincel no se transforma en algo agregado al artista. El hacha no se transforma en algo agregado al leñador, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el contexto de lo que estamos hablando es libre albedrío. ¿Tiene la herramienta libre albedrío? No, punto. Entonces no es algo agregado, no es otro como quien diría, balabais, otro dueño de casa. A ver, ¿qué decís vos y qué digo yo? Tenemos que discutir y llegar a un acuerdo. No, el hacha va a hacer lo que el leñador quiera. 100%. Esto es muy fácil de ver también en el mundo. Nada, uno habla de las cosas que
sabe y vive, etcétera, en el mundo de la computación, la computadora siempre hace lo que el programador quiere. ¿Ah, sí? Claro. Vos programaste algo, la computadora es perfecta y cumple exactamente lo que vos programaste. Ahora, si lo que vos programaste no es lo que vos querías, ese es otro problema. Te salió mal, está erróneo, tenés que corregirlo. La computadora hace lo que el programa dice. 100%. Ah, el programa está mal, es tu problema, no es problema de la computadora. La computadora tiene libre albedrío, hace lo que quiere. No, 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 la computadora no hace lo que quiere. La computadora hace 100% lo que vos le dijiste. Y si a vos no te gusta el resultado, es tu problema, no de la computadora. Vos lo hiciste mal. El único que tiene el libre albedrío es el que programó, no la computadora. La computadora es una fiel herramienta. Es un hacha. Hace exactamente lo que el leñador quiere. Es un pincel, hace exactamente lo que el artista, quizás la palabra quiere no es la adecuada, lo que el artista indicó. Movió la mano de esa manera y el pincel pintó. Ay, no es lo que yo quería, digamos. No era la intención del cuadro. Ese es tu problema. Vos moviste la mano, el pincel pintó y ya está. Entonces, volviendo a las palabras del Rebbe, la fuerza vital de cada cosa no es algo agregado a la esencia de Dios, sino que esa fuerza misma, esa es Havai, eso es Dios. El Elohim no es algo agregado a Havai. Es la misma cosa. Y esto es lo que la Torah quiere decir cuando dice Havai Yehu Elohim Lashon Rabim. En plural, que Dios es el Señor, o sea, Dios en su expresión infinita. Es el Elohim, es el mismo Dios en su expresión finita. ¿Por qué dice Elohim en plural? Lashon Rabim en plural. Porque todas las muchas fuerzas en cada especie, en cada individuo de cada especie, en el universo entero, particulares de particular y partículas de partículas, etcétera, etcétera, todo esto fue creado, y todo lo que fue creado y hecho, etcétera, en los 6 días de la creación, y cada especie en particular, y hay muchísimas criaturas y objetos inanimados, plantas, animales y seres humanos, todo es de Havaye, todo surge del mismo Dios, de un solo Dios. Havaye hu Elohim. El Elohim representa toda la multiplicidad que vemos, justamente por eso está en plural. Vos abrís los ojos y ¿qué ves? Muchos seres humanos, muchos animales, muchas plantas, muchas piedras, muchos objetos, muchas cosas. ¿Y cómo puede ser que de un Dios surgen muchas cosas? Tendría que ser, el universo entero debería ser una sola cosa. De la unicidad absoluta surge una sola cosa, no muchas. Entonces, esto es lo que está explicando tangencialmente, no es la esencia de la explicación acá, pero tangencialmente no le está explicando esto. ¿Por qué dice Havaye hu Elohim? El Elohim está en plural, y esto representa todo lo que existe en el universo entero, desde de forma de especies, en forma de individuos en cada especie, detalles y detalles y detalles. Todo esto es de Havaye. Él es el que crea al comienzo de su creación y desde ahí en adelante, ahora también, sin ningún cambio en absoluto. Él continúa creando todas las cosas. Y como dicen nuestros sabios, decimos en el Daven, en el rezo, lo decimos un paso que en Nehemia, un versículo de Nehemia, de Ato Mehaye Eskulam. Y tú le das vida a todos. Y nuestros sabios dicen, al Tikre Mehaye el Amahave. No leas Mehaye, que Dios da vida, sino Mehave, sino que Dios crea todas las cosas. La fuerza vital y creadora de cada cosa es Él mismo, es Havaye, es Dios. En cada momento, en cada instante, y como decimos en el rezo todos los días, con su bondad Dios renueva todos los días la creación entera. Y en lo que está diciendo el Rebbe y en otros lugares que así es explicado, no es solamente todos los días, una vez por día, sino en cada instante e instante. Y como está escrito sobre este asunto en otro lugar, yo diría en montones de lugares en Hasides, habla de este tema. ¿De qué tema? De que con la bondad esencial, divina, de que su naturaleza, Teva HaToiv Leitiv, Dios es bueno, entonces su naturaleza es ser bueno, hacer bondad con los demás. Con esa bondad, Dios renueva lo preexistente, lo que ya existía de antes. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó en los 6 días de la creación, de la nada absoluta, y Dios va renovando esta creación constantemente, instante a instante, creándola de la nada absoluta de vuelta. Porque la naturaleza de la nada es ser siempre nada. Entonces, si uno saca a esa nada de su naturaleza y la transforma en algo, la naturaleza de ese algo va a hacer retornar a su fuente a ser nada. Es como una persona cuando habla. La naturaleza es que no sale sonido. Si yo me quedo quieto en un lugar y cierro la boca, no va a salir ningún sonido. Si yo hago la fuerza de que salga un sonido,
Todo tiempo que yo esté haciendo la fuerza de que salga el sonido, se va a escuchar. En el momento que deje de hacer esa fuerza, se va a dejar de escuchar. El universo todo, entero fue creado con la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Todo el mundo entero está hecho con la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios habla, el mundo existe. Dios no habla, entre comillas, Haz Shalom, Dios libre y guarde, el mundo deja de existir. Y la naturaleza de ese mundo que existe, y esto es lo que está diciendo el Rebbe, es retornar a ser nada. Volver a ser la nada, como era antes. Entonces, Dios con su naturaleza de bondad, Él es bueno con los demás y renueva todo el universo que estaba en el instante anterior, y en el instante anterior, y así sucesivamente, todos los días, etc. Y no necesariamente todos los días, sino en cada instante. Solo que, ¿por qué decimos todos los días? Si al fin y al cabo Dios renueva toda la creación en cada instante, ¿por qué decimos en el rezo, y lo decimos más de una vez, 2 veces en el rezo, que Dios renueva con su bondad todos los días? ¿Por qué decimos todos los días? Digamos en el rezo mismo, todos los instantes. El Rebbe explica, porque es cada día que se reconoce, se puede ver ese ishachus, esa novedad. Con la salida del sol, la puesta del sol, el ciclo de las estrellas, de todos los astros, quiero decir. Esto es lo que nos permite ver una diferencia entre un instante y otro instante, entre un día y otro día. Pero no es tan fácil de ver la diferencia entre un instante y el otro, como es fácil de ver la diferencia entre un día y el otro. A pesar de que en cada instante también el sol se va moviendo en el cielo. Pero ¿dónde es Nikar? ¿Dónde se reconoce? El Rebbe pone Nikar Ktsas. Se reconoce un poco este asunto de la renovación cada día. Como está escrito en otro lugar, explicado en otros Maimorim, en otros discursos hasídicos. Y para agregar y fortalecer este asunto que dijimos al comienzo, explica entonces después el versículo Ein Oid. El versículo dice en los cielos arriba, en la tierra abajo. No pienses que Dios está solamente en los cielos, está en la tierra. Y de vuelta, renueva con su bondad todos los días, en todo momento, etc. Para fortalecer este concepto, el versículo sigue diciendo Ein Oid. No hay otro. Avaye o Elohim, de vuelta. Avaye o Elohim, Dios es el Señor, Vayomai Mimal, en los cielos arriba, en la tierra abajo, Ein Oid. ¿Qué quiere decir con este agregado de Ein Oid? Para agregar explicación y fortalecer el asunto, la Toira continúa diciendo Ein Oid, no hay otro. Es decir, que no hay ningún otro. No hay nada agregado a la esencia de Dios. Y por ejemplo el concepto de Shituf. Shituf significa sociedad. Que hay quienes dicen que Dios es verdad, es el creador, etc. Pero Dios tiene socios. Con este socio hace este negocio, con el otro socio hace el otro negocio y así sucesivamente. Que esto es una discusión alágica muy grande y también filosófica, digamos, muy grande. Para negar este asunto, y que nadie venga a pensar que Dios tiene shutafim, tiene socios, para negar este asunto, entonces la Torah dice Einoit. No solamente Avaye o Elohim, Dios es el Señor, el mundo material, el mundo espiritual son todo una sola cosa, y la fuerza vital de todo el mundo material, el mundo espiritual provienen de un mismo lugar. Avaye, más aún, no pienses que tiene socios y que dejó en manos de algún socio algo, como por ejemplo decía Paroi, que Dios dejó en manos de Koijov y Mazales, perdón, que Dios dejó en manos de las estrellas y los astros, etcétera, la dirección de todo el universo entero. No, no es así. Y sobre este asunto fueron todos los milagros y maravillas que Moishe Rabbeinu hizo en Mitzrayim, en Egipto, para Paro y para todo Mitzrayim, para hacer real en la vida de ellos que no hay como yo en toda la tierra. Automáticamente no hay otro excepto él. Porque Moishe o Dios, lo que sea, mostraron a Parai que no hay una fuerza en absoluto para los mazalim, para los mazales, perdón, para los astros y las constelaciones, etc. Porque Parai se apoyaba en su mazal, el mazal de Mitzrayim, el astro que gobernaba sobre Mitzrayim, el malach, el ángel que gobernaba sobre Mitzrayim. Y Moishe Rabbeinu le demostró a Parai que no tiene fuerza ese mazal para evitar y, por así decir, pelear contra Dios, Jalil, Dios libre y guarde. A pesar de que vos digas que tu mazal es el Eikaya, es un señor también,
pero Dios es el Eikad del Eikaya, está por encima de ese Malach. ¿Y por qué es así? ¿Por qué es que ningún Malach, ningún ángel y ningún ministro de ningún pueblo tiene fuerza para luchar contra Dios? Como explicamos, porque esencialmente no son algo agregado a Dios, sino que no son más que como el arado para arar con ellos. Acá el Rebbe trae otro ejemplo. Antes dijo que garzen, como un hacha para el leñador. Acá dice el arado para el que está arando su campo, para el labrador. Y como una herramienta, como un hacha para cortar boy, boy, se mezcló el hebreo con el castellano, para cortar árboles con el hacha. Y así sucesivamente. Y cuando todos ellos vieron esta realidad y se hizo verdad para ellos, a través de las terribles, tremendas caídas que hizo, tremendas plagas y maravillas que hizo Dios, juicios, etcétera, en Mitzrayim y con los dioses de Mitzrayim, como es sabido que la oveja era una de las deidades de Mitzrayim, y el pueblo judío tomó una oveja el 10 de Nisan, la ató a la pata de la cama y lo cuidaron durante 4 días para el 14 de Nisan degollarlo. Y los egipcios preguntaban, ¿qué vas a hacer con Dios? ¿Cómo con Dios? Sí, con la oveja es Dios. ¿Qué vas a hacer con Dios? A tu Dios lo vamos a agarrar, lo vamos a degollar y lo vamos a comer. Esta es la idea de que Dios hizo juicios contra Mitzrayim, contra los egipcios y contra los dioses de Mitzrayim también. Cuando todos vieron esto, todos creyeron, por lo menos, lefi shah, por un momento, a través de que vieron el Mazal de Mitzrayim, vieron que el Mazal de Mitzrayim, que el astro de Egipto, el ángel de Egipto, etcétera, no podía pararse frente a Dios para salvarlos de las manos de Dios. En el momento de las plagas, todos creyeron en Dios. Como dijeron mismo los Hartum de Mitzrayim, los brujos de Mitzrayim, etc. Esto fue el dedo de Dios. Contra esto no podemos. No hay nada que podamos hacer al respecto de esto. Él es el que gobierna por sobre todas las cosas. Rashi explica su comentario a la Toira, los Jajom lo saca de la palabra de nuestros sabios. Cuando vino la plaga de Kinim, de piojos, el piojo es algo muy chiquitito, y los Malojim no gobiernan sobre los piojos. Entonces cuando los Hartumei Mitzrayim, los brujos de Mitzrayim, vieron que la plaga de piojos se venía, estaban los piojos en todos lados, etc. Entonces dijeron, esto solamente lo puede hacer Dios. Porque incluso si nosotros utilizamos las fuerzas de la creación, los ángeles para hacer lo que nosotros queremos, etc., no pueden gobernar sobre esto. Este tiene que ser Dios. Esto es el dedo de Dios, por así decirlo. Y esto lo que quiere decir que, de vuelta, no hay como yo en toda la tierra. E incluso en la tierra, Dios es el que gobierna. Y no es, como dicen ellos, que Dios dejó la tierra. Esto es parafraseando un versículo en el Miau, creo. No dejó Dios la tierra. Estás equivocado. No es así. No es así. Este es el tercer capítulo. Entonces vimos acá la idea de que no hay algo adicional, digamos, a Dios. No hay algo adicional a Dios y todo lo que existe no es más que una herramienta, o los malajim quiero decir, una herramienta a través de la cual Dios hace su creación y genera en este mundo todo lo que Él quiere hacer, etc. Pero en la práctica, ¿de dónde viene todo? De Dios, y Abayes, Elohim, etc. Esto fue en Mitzrayim. Y como el Rebbe dijo recién, vieron y creyeron por lo menos lefi shah, por un instante. Ahora bien, antes de entrar al próximo capítulo, una pequeña introducción. Cuando uno lee el relato del becerro de oro en la Toira, es un relato, por supuesto, triste, dramático, que está pasando cuando no está Moishe, que no viene, que sí viene, Dios le dijo a Moishe que baje, todo muy bien. Pero cuando uno lee con cuidado, la Toira constantemente, Dios le dice a Moishe constantemente, Ha'am, Amcha, tu pueblo. Kishiches Amcha, Leich Rei, le dice Dios a Moishe, baja del monte, Kishiches Amcha, porque tu pueblo pecó, se apartaron, etc. Entonces, ¿qué quiere decir Amcha, tu pueblo? Primero decimos que Dios elige al pueblo de Israel. Eso fue en Matan Toira, en la entrega de la Toira.
Y después Dios llama a esta gente, tu pueblo, a Moisés le dice, ¿estas son tu gente? ¿Cómo? Vos los elegiste. Son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo tu gente? Son como mi gente, son tuyos. ¿Qué es lo que está diciendo de Dios a Moisés Rabbeinu? Entonces explican los comentaristas, esto está ampliamente expresado en el comentario de Ramban Nachmanides en la Toira, que en la práctica los que empezaron el becerro de oro fueron el Eirev Rav. Como la Toira cuenta, Vegam Eirev Rav ala Itam, Betzon Bakar, montones de personas, mezcolanza de pueblos, salió de Mitzrayim junto con el pueblo de Israel, gente que Moisés Rabbeinu aceptó que se unan al viaje de ellos, por así decir, y evidentemente no se unieron con todo el corazón, digamos, no estaban en el mismo canal que el resto del pueblo de Israel, sino que estaban en otro canal, querían salir de Mitzrayim y salieron junto con el pueblo judío porque era la única forma de salir en ese momento, etc. La cuestión es que se llamaban Eirev Rav, mezcolanza de pueblos enormes. Y entre paréntesis, en el Zohar en muchos lugares está mencionado el Eirev Rav, esta gente, digamos. Y constantemente, obviamente, están mencionados en detrimento de ellos. Si ves una persona, este es del Eirev Rav, el otro es del Eirev Rav también, mira lo que hace, mira lo que dice, etc. Hoy en día no hay nadie que pueda identificar a nadie y decir ese y señalarlo con el dedo y decir ese es el Eirev Rav. Es un error muy grande. Es un concepto. Es como el Yetzer Hara que tenemos todos en nuestro interior, la inclinación al mal. Lo podemos llamar el Eirev Rav. Lo podemos llamar, como lo llaman en diferentes lugares nuestros sabios, a Goy Shebekirbeja. El idólatra que está en tu interior. Yo no soy idólatra, yo no soy no judío. El no judío que está en tu interior. Yo no soy no judío, yo soy judío. ¿Qué es esto? Ese Yetzer Hara. Representa la idea de Yetzer Hara. Lo digo entre paréntesis para que nadie confunda las enseñanzas, etc. Nadie puede señalar a nadie aquí. La cuestión es que, de vuelta, como introducción, Moisés Rabbeinu sacó Eirev Rav, una mezcolanza de pueblos enorme cuando salió de Mitzrayim. Esta gente, en la práctica, son llamados Ha'am, el pueblo, en todo el relato del becerro de oro. Ellos son los que empezaron toda la historia del becerro de oro. Posteriormente, el pueblo de Israel también pecó. También pecó, claro que sí. Pero no todos. La Torah dice que Moisés Rabbeinu mató que Shloishes Alfei Ish, como 3.000 personas, y mucha gente murió en una mageifa, en una plaga que Dios mismo mandó. La cuestión es que el Eirev Rav fue el que empezó. Luego siguió el pueblo de Israel. Entonces, acá tenemos a Moisés Rabbeinu demostrándole a Paro y a todo Mitzrayim que en Kamoni B'chol Haaretz, no hay como yo en toda la tierra. Y todos creyeron en esto por un momento. Pero, continuando con el próximo capítulo, el Eirev Rav quisieron después negar esto. En la mente de ellos, ahora vamos a ver el detalle, probablemente no lo veamos todo hoy en la clase de hoy, pero vamos a empezar por lo menos. En Mitzrayim, todo el mundo creyó en esto. Dios es el que manda. Pero en la mente del Eirev Rav, ellos estaban acostumbrados y ellos tenían su forma de pensar las cosas. Es que, como dijimos antes, es el Mazal el que gobierna. Son las constelaciones las que gobiernan por sobre nosotros. Y Dios es el Kadelekhaya, es el Dios por sobre todos los otros ángeles y está ahí arriba ocupado en las cosas espirituales. No tiene nada que ver con nosotros. Pero no viste en Mitzrayim que él hizo lo que quería, que con los piojos, que la tierra, que lo que sea. Sí, es verdad, pero fue por un momento. Vamos a ver. El Eirev Rav quisieron después que negar esta cuestión cuando Moisés lo desvino, como dice el versículo en Parashat Kisisa, Moisés no bajaba del monte, Moisés tardaba en bajar del monte y ellos, Sifu Sara es como cosas, mentiras, difamación, etc. Y ellos quisieron no solamente alejarse, no solamente ellos se alejaron del Eirev Rav, sino que querían que también el pueblo de Israel se aleje. Entonces, ¿cómo hicieron para que el resto del pueblo de Israel se aleje? Ok, ponele que el Eirev Rav querían seguir haciendo idolatría, como hacían antes de Mitzrayim, ok, pero ¿quién te dijo que el pueblo de Israel participó del becerro de oro? Entonces, para que también el pueblo de Israel participe del becerro de oro, acá dice literalmente Ishmia. Ishmia es hacer sonar, hacer escuchar. No dice quién, y tampoco tiene mucho sentido hacer escuchar, porque no dijo nada. ¿De quién está hablando? Antes el rey citó Maises Satan, al comienzo del segundo capítulo, si no recuerdo mal, las acciones del Satan. ¿El Satan qué es? El Satan es el que acusa a cada uno de nosotros. Nos acusa aquí abajo, es decir, nos hace confundir aquí abajo, después va arriba y nos acusa. Así explica el Talmud.
Entonces, este es el Ishmía, el que hizo sonar. Pero la cuestión es que, de alguna manera, mostró al pueblo de Israel que la verdad es como pensaban ellos al principio, que los que dirigen el mundo son los Mazales, son las constelaciones y los ángeles de arriba, etcétera, como mencionamos anteriormente. Entonces el Erev Rav seguía pensando en esto. Por un instante en Mitzrayim pensaban diferente, qué bueno, pero en la práctica esencialmente seguían pensando lo mismo que antes. Y cuando llegó la historia de que Moisés Rabbeinu no bajaba del monte Sinai, se pusieron nerviosos, por así decir, esto lo agrego yo, no está en el Maimar, y empezaron a hacer idolatría, quisieron hacer un becerro de oro. Y no solamente eso, querían que el pueblo de Israel también lo siga. Entonces el Satán los confundió y les hizo pensar como pensaban antes, que los que dirigen el mundo son los Mazales, las constelaciones, etc. Y el hecho de que los egipcios recibieron plagas y que el Mazal de ellos no pudo ayudarlos, el ángel de los egipcios evidentemente no pudo ayudarlos para luchar contra Dios. Y no solamente no pudo ayudarlos, sino que Dios mismo hizo juicios, como dijimos anteriormente, contra los dioses de Mitzrayim, como decimos en la Haggadah. Dios hizo juicios contra los egipcios, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no es porque Avaye sea el que conduce con conducción, con supervisión particular y no hay otro excepto él. No, no pienses eso. Eso es lo que vos pensaste temporariamente en Mitzrayim, estás equivocado. Sino que eso ocurrió por otra razón. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios pudo hacer juicios contra Mitzrayim? Porque en la práctica hay 12 mazales, hay 12 constelaciones en el cielo. Y el mazal de Mitzrayim es Tale. Tale es el cordero. El mazal de Mitzrayim, el ángel de Mitzrayim es el cordero. Y como le dijo Moisés a Pablo Rabbeinu, ¿acaso vamos a ofrendar la abominación de Mitzrayim frente a sus ojos? Cuando Moisés Rabbeinu le dijo a Pablo que teníamos que ofrendar ovejas frente a Dios, le dijo, no podemos hacerlo en Mitzrayim, esto es el Dios de Mitzrayim. Y como es sabido que todo el asunto del Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, era para justamente degollar un cordero, para que los egipcios vean que estábamos degollando el Dios de ellos, literalmente. Y no había que romper ningún hueso en el cordero este, y no había que comerlo no había que comerlo cocido, sino que había que asarlo, asarlo al fuego, y tenía que estar, digamos, todo acurrucado, con todas, perdón, no acurrucado, que tenía que estar la cabeza, con las patas, con las piernas, todo junto, lo vamos a cocinar entero, para mostrar cómo no tenía ninguna fuerza y ningún poder el Dios de Mitzrayim, de vuelta, que era el concepto de cordero, absolutamente ninguna fuerza. Y por eso, en el cuento de la historia de Mitzrayim, que Yosef, junto con los otros hermanos, los otros Shvatim, las otras tribus, dijo también que los egipcios no podían comer junto con los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos terminaban comiéndose, el Dios mismo de los egipcios. Entonces, la razón por la cual, volviendo para atrás, la razón por la cual en Egipto Dios pudo luchar contra Mitzrayim, eso es porque el Dios de los egipcios era el cordero. ¿Y sabes qué? El Dios de los judíos, de Israel, lo que sea, contra el cordero, tiene fuerza y mató a los corderos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el Erev Rav? El Erev Rav hizo escuchar al pueblo de Israel, o hizo pensar al pueblo de Israel, etcétera, que hay otro mazal, hay otro constelación que se llama el Mazal Shor, en la constelación del toro. Y contra el toro, Dios no va a poder. El toro de Mitzrayim hizo fuerza y luchó contra el cordero. Entonces, por eso el Erev Rav salió de Egipto. O sea, ¿qué pensaban ellos? Nuestro Dios es el toro. ¿Tu Dios es la oveja? Nuestro Dios peleó contra tu Dios, que es la oveja, y salimos de Mitzrayim, salimos de Egipto. Eso está bien. Como encontramos que los mazales,
las constelaciones pelean unos con el otro, como está escrito ampliamente en el Sefer Daniel, en el libro de Daniel, etc. Y lo mismo ocurrió en Mitzrayim. Entonces nuestro Dios del Erev Rav, que es el toro, peleó contra el Dios de ustedes en Mitzrayim, que es la oveja, y salimos de Mitzrayim. Pero no porque Dios, el Señor de Israel, etc., tiene gobierno por sobre los cielos y la tierra. No, nuestro Dios peleó contra el Dios de Mitzrayim y salimos de Mitzrayim. Pero ¿quién es el que dirige todas las cosas aquí abajo? Son los Mazales, son las constelaciones. Esto es lo que decía el Erev Rav, esto es lo que decía esta mezcolanza de pueblos que salieron. Y por lo tanto, ellos pensaron, ¿qué hacemos? Hicieron un Eigel, hicieron un toro, un ternerito de metal, etcétera, de oro, y la intención de ellos era hacer tropezar al pueblo de Israel y que sirvan a este Dios, por así decir, porque según ellos, ese es el Dios que tuvo poder contra el Dios de Mitzrayim y por eso salieron de Mitzrayim. En otras palabras, acá termina el tercer capítulo, nos queda una parte más que hoy no la vamos a estudiar, pero la cuestión es, el Erev Rav salió con el pueblo judío, porque el pueblo judío estaba saliendo y ellos se juntaron. Pero ¿quién es el que estaba saliendo de Mitzrayim? El pueblo de Israel. Acá ellos pensaron, ellos mostraron justo al revés. Nosotros, el Erev Rav, salimos de Mitzrayim porque nuestro Dios toro peleó contra el Dios oveja de Mitzrayim y ganó. Y ustedes judíos vinieron con nosotros. Esto es la esencia, digamos, de toda la historia del becerro de oro. Y la razón por la cual, la pregunta famosa, que inmediatamente después de Yetziat Mitzrayim, inmediatamente después de Matan Toira, la salida de Egipto, la entrega de la Toira, ¿están haciendo idolatría? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el Rebbe está explicando la discusión, digamos, filosófica, religiosa, por llamarlo de alguna manera, que había entre el Erev Rav y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, Dios es el que gobierna por sobre todo. Amashpili, Lides Bashomayim Va'aretz. Amagvi, la llave, es el que se eleva para estar asentado. Mashpili es el mismo que baja para observar. Bashomayim Va'aretz, en los cielos y en la tierra es todo igual. Y el Erev Rav decía, no. Dios dejó la tierra, se fue. No está acá, está en el mundo espiritual nada más. Y el mundo material es gobernado por los malojim, por los ángeles. ¿Y por qué salimos de Egipto? Porque nuestro Dios toro luchó contra el Dios oveja de los egipcios y salimos todos de Egipto y ustedes vinieron con nosotros. Esto es lo que opinaba el Erev Rav. Hoy, Dios mediante, vamos a parar acá.